Y Dios tiene propósitos en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Han pasado muchas cosas en tu vida, pero Dios te ha guardado hasta este momento porque Dios tiene algo para ti. Y lo principal, que Dios quiere salvar tu alma. Eso es lo más importante. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, vamos a meditar en esta porción de la palabra. Los 10 leprosos. ¿Cuántos saben esta historia? Todos se saben esta historia de los 10 leprosos. Es muy común, muy conocida. Quiero hablar en esta noche, esta mañana unos 20, 25 minutos. Del agradecimiento. Voy a preguntar en esta mañana, ¿cuántos agradecidos hay en esta mañana? ¿Cuántas agradecidas hay? Desde el momento que usted está en este lugar, usted está manifestando que está agradecido con su Señor. Usted dejó de hacer muchas cosas materiales para estar en la casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Galilea y Samaria. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre Jesús estaba activo. Jesús no estaba quieto. Jesús siempre se movía para predicar la palabra de su Padre Celestial. Y cuando no estaba predicando, ¿dónde estaba? Comiendo una fonda, un restaurante. ¿Dónde estaba? Estaba en el monte de los Olivos. Siempre tenía un tiempo para orar. Así como usted tiene un tiempo siempre para orar y meditar en la palabra de Dios, en su Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos que dice que cuando Él entró en ese lugar, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Los leprosos en la antigüedad no se podían acercar con nadie. No les estaba permitido acercarse a la sociedad, porque si lo hacían, leproso, la ley de Moisés era una ley tremenda, terrible. Era una ley que era dura, y para los tales que se acercaban a relacionarse con la sociedad, bueno, en pocas palabras, no se les permitía, y si no, eran apedrados, bueno, usted ya sabe esa parte. Y un leproso tenía que ser expulsado de la ciudad, de la aldea, del pueblo, del lugar donde estaba la sociedad. El hombre no podía habitar ahí, no podía estar ahí. Porque de acuerdo a la ley de Moisés era una persona inmunda, una persona sucia, y que nadie se podía acercársele porque entonces era contaminado por aquel leproso. O sea que la lepra era contagiosa, se podía pegarle al hombre, a la mujer que se acercaba a un leproso. Ahora pregúntese usted, si un hombre leproso tenía esposa, tenía hijo, tenía hija, y él tenía que ser expulsado de la ciudad, del pueblo. Imagínese usted el dolor, el sufrimiento del padre hacia los hijos, la esposa hacia el esposo, los hijos al esposo, al padre, a la madre, que no poder relacionarse y convivir con su familia por la condición de la lepra, que era una maldición, una enfermedad terrible y espantosa. La lepra es el tipo de pecado de hoy en día en la sociedad de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas familias por causa de la lepra fueron separados y separadas? ¿Cuántos sufrimientos antes de la venida de Cristo
La ley de Moisés era terrible. Alabado sea el nombre del Señor. No había misericordia, la ley estaba dada y tal como estaba escrita, así tenía que cumplirse. Tenía que venir el autor y consumador de la salvación y la gracia, llamado Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, cuando Jesús comienza a predicar, y cuando Jesús va a entrar a esa aldea, los leprosos ven a Jesús y de lejos se paran y gritan porque no podían acercarse. Porque siempre, aunque quizás los sacerdotes no estaban ahí, pero había alguien que tenía que llevarle el mensaje al sumo sacerdote. ¿Sabe qué? Un leproso, dos leprosos se acercaron al Maestro Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso iba a ser fatales consecuencias para el leproso. Y de lejos comenzaron a gritar: Jesús, ten misericordia de nosotros. Una cosa que yo esté hablándolo así, quiero que ustedes en un segundo se paren en lugar de los 10 leprosos y de lejos, no sé a cuántos metros, a 20 metros, 10 metros, 100 metros, no lo sé, gritándole a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. Pero con el corazón desgarrado, destrozado por la necesidad que estaban viviendo. Una cosa es que tú me lo cuentes, otra cosa es, alabado sea el nombre del Señor, que yo viva lo que tú me estás contando. Eso es la diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa es que yo te lo cuente a que tú lo vivas. Aquellos hombres con el dolor, el sufrimiento de la enfermedad, desgarrando su cuerpo, su piel, su carne, alabado sea el nombre del Señor, pidiéndole a Jesús que tuviera de ellos misericordia. Usted sabe, esa enfermedad, quizá dolor, ardor, insoportable. Y la vergüenza pública de ser un leproso, una leprosa. Y que muchos se burlaban: ahí va el leproso, ahí va la leprosa. Porque es muy fácil burlarse, jactarse, cuando tú y yo no tenemos nada de aquello. Pero cuando alguien está padeciendo, sufriendo la situación que está viviendo en carne propia, entonces eso es la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús, ayúdanos, por favor. Los sacerdotes nos han expulsado de la ciudad. Los sacerdotes nos han dicho que no podemos convivir con la sociedad y la familia por la condición de leproso que somos. Jesús no le daba asco, no le daba náusea, no le daba nada de eso. La condición del hombre, la mujer, la enfermedad, el tipo de enfermedad que tuviera, a Jesús no le importaba eso. Como usted también, como cristiano y cristiana, a usted no le importa la enfermedad que alguien, una persona tenga. Usted se le acerca, alabado sea el nombre del Señor, porque usted sabe que tiene la cobertura ¿de quién? De Cristo Jesús. Y Jesús solamente le dice unas palabras: vayan y muéstrense al sacerdote. Oye, medite usted esta palabra. Jesús le está diciendo a los 10 leprosos: vayan a la aldea, a la ciudad, y muéstrense al sumo sacerdote. Si el sacerdote los había expulsado de la ciudad, el sacerdote los había sacado de ahí del lugar por la condición de la lepra, ahora Jesús le da una orden: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Cómo? Los estaba mandando de regreso a la autoridad, a las personas que no lo querían en ese lugar. Y ahora Jesús le está diciendo: vayan y muéstrense a él, y él va a saber lo que tiene que hacer. Pero mire, cuando tú como cristiana y cristiano, y yo como cristiano, nos atrevemos a creerle a Dios, no creer en Dios, son dos palabras diferentes. Creer en Dios y creerle a Dios son dos palabras distintas.
Los 10 leprosos escucharon la orden, la palabra de Jesús y no cuestionaron a Jesús, no le dijeron nada. Señor, pero si el sacerdote no ha expulsado, no ha dicho esto. No, ellos se quedaron en silencio y comenzaron a caminar hacia la aldea, hacia la ciudad. Ellos obedecieron ¿a quién? Obedecieron a Jesús, como tú y yo lo hacemos algunas veces, ¿verdad? O todas las veces. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no sería mentiroso que al 100 no. No obedecemos a Dios como Él se merece que lo obedezcamos. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos que estos leprosos, en la condición que estaban, ¿cómo dijiste que te llamas? Miguel. Tienes un nombre bíblico, Miguel. Miguel, estos 10 leprosos obedecieron a Jesús. Estaban en una condición que no estaban para ponerle condición a Jesús. Vamos, te lo digo de esta manera. Hay momentos que no estamos para poner condición a nada, a nadie, menos a Dios. Y vemos que estos leprosos se quedaron quietecitos en silencio y solamente escucharon la orden de Jesús y comenzaron a poner en práctica la orden que estaban recibiendo. Ellos quizás dijeron, bueno, estamos leprosos, ¿qué podemos perder? Ya todo está perdido y quizás esta enfermedad nos va a llevar a la muerte, quizás vamos a morir en este desierto, en esta soledad, en esta condición que estamos viviendo, en estas cuevas, a la intemperie y todo este tipo de cosas. ¿Qué más puede dar? Que intentemos lo que Jesús nos está diciendo, que vayamos al sacerdote nuevamente. Lo que Él nos diga o haga ya no importa. Era el último recurso que los 10 leprosos tenían. Alabado sea el nombre del Señor. El único recurso que tiene el ser humano, Miguel, se llama Jesucristo. Cuando has intentado muchas cosas para lograr y querer solucionar tu problema y no has podido, se llama Jesucristo. No estoy diciendo que todas las cosas, al venir a Cristo, vas a caminar en una alfombra roja, vas a caminar en lecho de flores, no. Pero sí vas a tener la garantía y la seguridad que de tu lado vas a tener al autor de la vida, al Dios Todopoderoso, que en los momentos más difíciles está a tu lado para ayudarte. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos que estos 10 hombres fueron con el sumo sacerdote. Pero como la palabra de Jesús estaba hablada, Jesús dijo en su palabra, la palabra que yo he hablado es espíritu y es vida. O sea que cuando Jesús le da la orden a los 10 leprosos, en ese momento, ya ahí frente a Jesús a la distancia, cuando Él está diciendo, vayan con el sacerdote, muéstrense, es porque Jesús ya había dado la orden a la lepra que se fuera de los cuerpos de los 10 leprosos. Así es Dios. En los 10 leprosos se podían mirar y el cuerpo estaba lleno de lepra. Hasta ese momento iban en el camino y llevaban la lepra en el cuerpo. Pero Jesús había dado la orden que la lepra saliera inmediatamente de los cuerpos de aquellos hombres. Creerle a Dios y creer en Dios, dos cosas diferentes, como lo dijimos al principio. Alabado sea el nombre del Señor. Eso dijo en su palabra, para el que cree, todo le es posible. San Mateo 22:21 dice, porque nada hay imposible para Dios. Ahí no estaba un hombre hablando que yo decreto, yo declaro, yo digo, y no pasa nada. Ahí Jesús estaba diciendo, vayan con el sacerdote y muéstrense. O sea, para Jesús estaban limpios, estaban sanos ya. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que estás pasando, que yo estoy pasando? Solamente creámosle a Jesús
y Jesús hará lo demás. Y si no lo hiciera, es porque Él sabe, alabado sea el nombre del Señor, lo que a ti te conviene, lo que a mí me conviene, y Él sabe lo que está haciendo, porque Él es Dios. Dice la Biblia que iban quizás, ahí dice que iban quizás a mitad del camino, todavía no llegaban con el sacerdote, y cuando vieron que el cuerpo estaba limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Ni siquiera llegaron con el sacerdote. Imagínense, si ellos hubieran visto como una barrera, un tope, un muro, el sumo sacerdote que tenían que presentarse con él, le hubieran dicho eso: no, no vamos, porque allá fuimos expulsados y no queremos a quién sabe qué nos vaya a hacer ese hombre o esos hombres, los líderes de la aldea, de la sinagoga. No vamos, pero ellos creyeron esa palabra y avanzaron. Y no llegaron al lugar porque ya estaban sanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando se vieron sanos, los 10, porque los 10 fueron que recibieron la bendición, los 10. ¿Qué hicieron los 10? Inmediatamente dieron la vuelta en 180 grados y dijeron: volvamos a Jesús. Los 10 leprosos regresaron a Jesús. ¿Cuántos regresaron, hermana Daría? 1. ¿Y eran cuántos? Eran 10. ¿Dónde quedaron los 9? ¿Dónde quedaron los 9? ¿Cómo? Eran 10. Miren la ingratitud del ser humano. Cuando estaba el problema, la necesidad, gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Los 10. Los 10 se unieron en una sola voz, un solo pensamiento, un solo objetivo: Jesús, ayúdanos, porque tenemos esta enfermedad que nos está acabando. Cuando se vieron libres de aquel azote, de aquella enfermedad, se vieron sanos, los 9 siguieron hacia adelante su camino, y uno regresó, y era judío, era un creyente de Dios, de la palabra. ¿Qué era? Era un samaritano. Mire, a veces jugamos, criticamos a gente que son liberales y pecadores, y este hombre era un pecador. El samaritano era pecador, y fue el único, Miguel, el único, Dorien, el único agradecido, el único hombre con agradecimiento, el único hombre que sabía que si él estaba ya en esa condición nuevamente de vida, era debido y la gracia y la misericordia de Jesús que había sido otorgada a su vida. Los 9 se les olvidó, fueron ingratos. Mire, ¿se ha preguntado usted a veces por qué hay gente que a veces no sana? ¿Por qué no reciben la sanidad del milagro? Gente mundana o gente cristiana a veces. Gente que fueron cristianas y se fueron allá afuera al mundo, y ya cuando está en una situación de enfermedad se llama a los hermanos, a las hermanas, y está bien porque la Biblia lo dice. Santiago: si alguien está enfermo, llama a los ancianos y vengan y oren y sean ungidos con aceite, y si estuvieran en pecado y todo eso, Dios lo perdonará, Dios lo sanará, lo dice la Biblia. Aquellos hombres se fueron allá, se les olvidó todo lo que habían recibido y comenzaron a vivir la vida a su manera. A veces hay gente que no recibe la sanidad, el milagro, porque Dios conoce el mañana. Dios sabe. Y estoy hablando en palabras, en términos generales, no estoy hablando algo específico por alguien o alguien, no. Estoy hablando en términos generales, plural.
Hay gente, alabado sea el nombre del Señor, como los 10 leprosos le gritan a Jesús: Jesús, ten misericordia de este cáncer, ten misericordia del SIDA, ten misericordia de esto y el otro de mi cuerpo. Y si tú me sanas, yo te voy a adorar, te voy a glorificar. Eso los 10 leprosos le estaban externando al Señor: si nos sana, vamos a ser agradecidos contigo. Los 9 judíos fueron malagradecidos, ingratos, desleales. No les importó el beneficio recibido. Se fueron a vivir la vida loca, como dice el puertorriqueño. Alabado sea el nombre del Señor. Y el pecador, el samaritano, el mundo, el sucio, el apestoso, vino y se postró a Jesús de rodillas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí estaba de rodillas el pagano, el pecador. Estaba diciéndole en esa condición a Jesús: Jesús, te doy gracias, Padre. Ser agradecido, darle gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo. Señor, cuando te levantas, ¿qué haces? Como cristiano o como cristiana, ¿qué haces? ¿Qué haces, hermana? ¿Qué haces? A ver, hermana, ayúdenme. ¿Qué haces cuando te levantas lo primero? Dale gracias a Dios por un día más. Hermana, por acá, ¿qué haces cuando te despiertas y ves el nuevo día? Hermano, ¿qué hacen? Ser una persona agradecida. Vemos el despertar del nuevo día: Señor, estoy con vida, gracias por la vida. Gracias, Señor, por un nuevo día que me permites vivir. Porque en ese momento que tú estás despertando, miles de gente murieron en todo el mundo, y tú y yo tuvimos el privilegio de despertar este domingo con vida. Dale gracias a Dios, dice Tesalonicenses 5:18. Da gracias a Dios en todo y por todo. Ser agradecido con Dios. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por la enfermedad. Gracias, Señor. Eso es una persona agradecida. Gracias, Señor, porque hay para desayunar. Gracias porque hay para almorzar. Gracias porque hay para cenar. Y si hubiera una ración raquítica para desayunar, almorzar y cenar, gracias también. Eso es ser agradecido. Y el buen samaritano de rodillas ahí postrado, que está llorando: Señor, aquí estoy. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a leerlo. Ya voy a terminar. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mire, glorificaba a Dios a gran voz. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que así como gritó por sanidad al principio, así por la salud gritó a Dios: gracias, Señor, por la salud, la sanidad que me has dado. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy bonito cuando estamos en salud, estamos en prosperidad, estamos en todo eso. Creo que hace como unos 8 o 10 días prediqué en un salmo 140 y tanto, pues creo 145. Medio hablamos, nada más eran como 20 versículos, hablamos en 2 nada más. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy fácil, pero Dios quiere que nosotros seamos cristianos y cristianas agradecidos en todo tiempo y en todo momento. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia. En Colosenses 3:17 parece que, y con eso voy a cerrar. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, según del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos que debemos dar gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque estamos aquí en la casa del Señor nuevamente, juntos adorando al Señor.
El viernes yo no pude venir, le avisé aquí al siervo que no pude venir al culto, y allá que ve que cada 15 días salimos a las calles, no pudimos venir. Se nos enfermó mi hija Basti, le dio el dengue hemorrágico. Son situaciones que no te esperas. Son situaciones que nadie espera enfermarse, y mucho menos enfermarte de una enfermedad que es peligrosa. El dengue hemorrágico, usted sabe la historia de esa enfermedad, y creo que mis hermanas por aquí, hermana Dalia, ¿te pasó eso? ¿Le dio de hemorrágico clásico? El dengue hemorrágico clásico, le digo a usted, clásico. Yo sé también clásico. Mi hija Basti hace 3 años le dio el clásico cuando se acaba de nacer mi nieto Ian, y ahora le dio el hemorrágico. Usted sabe que el dengue hemorrágico expulsa sangre. Y como le decía, hay que ser agradecidos a Dios en todo y por todo, en todo momento, en todo tiempo. Se le bajaron las plaquetas hasta 50. Usted sabe, cuando a un ser humano se le bajan las plaquetas, ya según la ciencia, lo mínimo debe ser 150. Que se te bajen allá a 100, a 50, eso ya, por la gracia y la misericordia de Dios, no te vas o no me voy. Alabado sea el nombre del Señor. No la dejó mi esposa internada en el Seguro Social, porque ahí en el Seguro Social usted sabe que la ciencia no permite ciertas cosas naturales, y solamente los tienen con sueros y ese tipo de cosas. Y usted sabe que para levantar la defensa de las plaquetas hay cosas naturales que Dios dejó y que son efectivas, son buenas, son saludables. Y mi esposa comenzó a darle agua de coco, comenzó a darle la sangre de Cristo, el té de la sangre de Cristo, y le metieron arándanos y le metieron varias cosas, le están metiendo, y gracias a Dios mi hija va levantando. Mañana le hacen estudio nuevamente a ver cómo va. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso dice la Biblia que debemos de ser agradecidos con Dios. Debemos agradecerle a Dios. Dios es bueno. Siempre, que no se te olvide, Dios siempre es bueno. A pesar de lo que tú y yo lleguemos a pasar o estemos pasando, Dios es bueno. Que el Señor te bendiga en esta mañana. He terminado con esta palabra. Creo que prediqué mucho, dije que hablar poco, pero Dios les bendiga en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, dejo lugar a mi hermano. Gloria al Señor, le damos gracias a Dios por la palabra, por el mensaje de bendición, de salvación y sanidad divina. Le damos gracias a Dios porque a pesar de que pasamos luchas, pruebas, angustias y tribulaciones, estamos sirviéndole al Señor con un corazón limpio, contrito y humillado delante de su presencia gloriosa. Vamos a continuar con el servicio. Gloria al Señor. Que pase aquí al frente, vamos a orar por él. Después vamos a dar el canto por las ofrendas, pero quiere aceptar a Cristo, que pase, vamos a orar por él. Gloria al Señor. Amoroso, eterno y misericordioso Dios de Israel, estamos delante de tu presencia una vez más.